Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprendiendo Excel. Hoy te quiero mostrar cómo hacer un formulario dinámico. En este caso vamos a hacer un formulario de registro de proveedores para un negocio pequeño en el cual vamos a poder modificar, eliminar. También podremos dar de alta nuevos proveedores, le asignaremos un ID identificativo y a más también disponemos de un buscador donde conforme vayamos introduciendo la palabra que queramos buscar nos va reduciendo el listbox y a más podemos irlo viendo. Si te gusta el contenido, quédate hasta el final. Comenzamos. Para comenzar necesitamos una tabla con todos los campos necesarios que creemos oportunos de nuestros proveedores. Yo a modo de ejemplo he creado esta tabla en la cual tenemos un ID, la fecha de alta, el ID del proveedor, la empresa, dirección, municipio, código postal, provincia, teléfono y correo electrónico. 10 campos. Bien, lo primero que vamos a hacer es transformarlo en tabla automática. Control T. La tabla tiene encabezados. Aceptar. Le vamos a poner sin formato. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a generar un ID automático. Igual. Máximo. De estos campos. Paréntesis. Más 1. Ya tenemos nuestro ID automático. Ahora ya nos podemos ir a Visual Basic. Yo lo tengo en un acceso directo. Bien, aquí ya me he adelantado y he montado el formulario tal y como creo que puede ser oportuno, donde tendremos un listbox, un buscador y los campos que tendremos en nuestra tabla. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer nuestro formulario al abrirse? Nos vamos a ver código y aquí generaremos un evento userForm inicialízate. Este lo quitamos y lo que vamos a hacer es cargar nuestra tabla. Para ello lo que vamos a hacer es un widget y listbox proveedores y dentro de este widget lo que haremos es llamar al evento run source, que será igual al nombre de nuestra tabla. ¿Cuál es el nombre de nuestra tabla? Volvemos a la tabla y en diseño le vamos a colocar un nombre que se va a llamar tabla proveedores. Por lo tanto, este va a ser nuestro nombre de la tabla. Volvemos a Visual Basic, volvemos al código y le ponemos ese nombre. Bien, ahora ya hemos llamado a nuestra tabla de datos. Ahora le tenemos que decir cuántas columnas va a tener nuestro listbox. ¿Cómo lo hacemos? Column con igual 10 columnas. Y lo que vamos a hacer es que nuestro listbox tenga los títulos igual a true. Y cerramos nuestro widget.
Con esto ya al iniciarse nos mostrará la lista de proveedores. Si le damos a ejecutar, como podéis ver, ya ha cargado nuestro listbox con todos los datos que tiene nuestra tabla. Bien, continuamos. Ver código. ¿Qué más tiene que hacer nuestro formulario al abrirse? Como vamos a hacer un formulario dinámico, si veis, el formulario es muy ancho, tiene un ancho que lo tenemos aquí abajo de 804,75 y lo que vamos a hacer es que se muestre estrictamente el listbox. ¿Cómo hacemos eso? Ver código, y lo primero que tiene que hacer es el nombre del formulario punto el width tiene que ser igual a 500 y también lo que vamos a hacer es que se nos posicione el cursor, nada más abrirlo, en el cuadro de texto de buscar. Probamos nuevamente. Como podéis ver, ahora ya solamente vemos el listado y tenemos el buscador. Bien, ahora vamos a ir a que se nos muestre todos los campos que tenemos que rellenar al dar de alta un nuevo proveedor. Salimos. Nueva alta y aquí escribiremos lo siguiente: form proveedores, el width lo vamos a poner al máximo, 800, y ahora ¿qué tiene que hacer? Como se va a hacer más ancho, tenemos que desactivar todos los botones, el listbox incluido, para que no se puedan manipular ya que estamos realizando una nueva alta. Por lo tanto, mi nueva alta punto enable igual a false mi punto botón limpiar enable igual a false en mi txt buscar lo mismo, y por último el mi punto el listbox también lo deshabilitamos. Volvemos a probar. Ahora mismo, como podéis ver, todo funciona. Iremos activando los botones. Cuando le damos a nueva alta, se han deshabilitado todos los botones. Bien, para acabar de ser dinámico, vamos a activar el botón de salir. Cerramos. Nos vamos al botón de salir. Y aquí tenemos que escribir exactamente lo mismo, pero lo tenemos que dejar más pequeño. Tenemos que activar el botón de nueva alta, tenemos que activar el botón de limpiar, el buscador
y el listbox. Y el buscador lo tenemos que posicionar. Este es el botón de salir. Vamos a verlo. Lo tenemos todo habilitado. Podemos mostrar. Nueva alta. Queda todo deshabilitado. Y ahora cuando le damos al botón de salir, vuelve a estar ya habilitado. Continuamos. Vamos a hacer que se muestre los datos del listbox a la hora de seleccionar uno. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos el listbox y aquí escribiremos form proveedores width. Lo tenemos que hacer más ancho y volvemos a escribir el mismo código de nueva alta y lo que vamos a hacer es mostrar en cada cuadro de texto cada uno de los campos que tiene nuestro listbox. Width, listbox proveedores y aquí dentro escribimos cada uno de los campos. Mi txt, fecha de alta, que se da igual, punto list, paréntesis, punto list index, y nos va a traer la segunda columna, que en un listbox recordar que empieza por el 0, luego va el 1, 2, así sucesivamente. Y en este caso, como es una fecha, me voy a asegurar format que tenga el formato de fecha que a mí me interesa. Día, mes, año. Ahora vamos con el resto de los campos. Correo electrónico, que será igual listindex, 9 y cerramos el endwidth. Vamos a probarlo. Ejecutamos, nueva alta, correcto, y cuando seleccionamos uno, como podéis ver, ya se nos carga con todos los datos correspondientes que tenemos en nuestra tabla. En este caso, estamos mostrando un proveedor ya creado, por lo tanto, el botón guardar debería estar deshabilitado. Vamos a hacerlo. Salimos, volvemos y en este caso, el botón guardar, punto
enable igual a false. Cuando le damos el botón guardar ya está, podremos modificar y eliminar, pero nunca podremos guardar un proveedor ya creado. Cuando salimos, como podéis ver, sigue marcada el registro que hemos estado viendo, por lo tanto esto también hay que desactivarlo. Cerramos, nos tenemos que ir al botón salir y en este caso lo que tenemos que hacer es un mi listbox proveedores list index igual a -1. Esto lo que hace es desactivar el botón. Seleccionamos uno, podemos cambiar y al salir se nos queda como al principio. Si vamos a nueva alta, vemos que todavía está cargado el último registro que hemos visto. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? En el botón salir, vaciar todo el formulario. Botón salir, cerramos y en el botón salir, ahora lo que tenemos que hacer es vaciar todos los cuadros de texto. Bien, vamos a volver a probar. Vemos el campo, podemos saltar, salir y en nueva alta, ahora sí, ya lo tenemos vacío. Salimos, nueva alta y ahora ¿qué tiene que hacer? Bien, lo primero que tiene que hacer al hacer un nueva alta es generar un ID del proveedor que nunca se pueden repetir e insertar la fecha del día. Vamos a por ello. Salimos, nueva alta y aquí vamos a escribir lo siguiente. Vamos a generar una variable ID proveedor que le vamos a cargar el ID de nuestra tabla. ¿Cuál es el ID? Bien, el ID es este número y es el valor máximo de nuestro ID más 1. Como podéis ver, tenemos el 1, el 2 y el nuevo ID será el 3 y lo tenemos en la hoja 1. Volvemos al código y aquí ponemos hoja 1 punto range paréntesis comilla celda M1 comillas punto value. Y ahora, teniendo el ID, vamos a generar nuestro ID del proveedor personalizado, que se nos tiene que posicionar en el txt ID del proveedor y esto va a ser igual. Le he puesto la P de proveedor y lo voy a concatenar con el año, forma, paréntesis, la fecha actual y que me traiga el año. Cerramos paréntesis y esto lo concatenamos con un punto y volvemos a concatenar, format, paréntesis,
con la variable ID proveedor y quiero que tenga un formato de 4 dígitos. Cerramos paréntesis y en el cuadro de texto fecha tiene que poner la fecha de hoy. Vamos a ver. Le damos a alta nueva. Como podéis ver, ha generado ya el ID del proveedor, que es uno más de los que ya tenemos, y la fecha de alta, que es la fecha actual. Aquí nos falta que se nos posicione en el siguiente campo, que en este caso va a ser empresa. Salimos, nueva alta, y aquí txt empresa punto set focus. Ahora rellenaremos todos los campos y tendremos que guardarlo. Vamos a hacer el botón guardar. Aquí vamos a escribir lo siguiente. El botón guardar lo que tiene que hacer es, tiene que generar una fila nueva, vamos, insertar una fila, y tiene que ir copiando cada uno de los campos de nuestro formulario, lo tiene que ir copiando en cada uno de ellos. Vamos a por ello. Formulario, botón guardar, y lo primero que tiene que hacer es width hoja 1 punto range en el A2 lo que tiene que hacer es insertar una fila. Insertar. Y ahora lo que tiene que hacer es ir copiando cada uno de los valores en nuestra tabla. Range, comillas, en el A2, value. Tiene que poner lo primero, el ID, que se encuentra en la hoja 1, range, comillas, M1, comillas, value. Y ahora sí, ahora ya todos los valores que tiene nuestro formulario. Guardaremos por si acaso nuestra fecha del txt fecha de alta en nuestro formato día, mes, año.
Cerramos el width. Y cuando termine, lo que hará será reiniciar el formulario. Cal user for initiale. Vamos a ver si funciona. Ejecutamos. Nueva alta. Proveedor, fecha. Introducimos los campos. Y cuando le damos a guardar, se genera la nueva fila en nuestra tabla, carga los datos y al iniciar nuevamente lo que hace es cargar los datos de la tabla en el listbox. Al hacer nueva alta, ya nos ha generado el ID nuevo que sigue sumando con la fecha actual. Bien. Parece que funciona. Salimos. Si queremos verlo, nos los muestra. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a modificar los campos de este proveedor. Por lo tanto, vamos a hacer el botón modificar. Salimos. Nos vamos a modificar. Y aquí vamos a escribir lo siguiente. Vamos a contar las filas de nuestra tabla. Para ello vamos a generar unas variables que se va a llamar, una se llama fila, una segunda final y una variable para el bucle que se va a llamar i. Y le vamos a poner una categoría long. Se va a posicionar la fila, va a ser igual a la segunda, ya que en la primera tenemos los títulos. Y ahora vamos a hacer un bucle para ver cuántas filas están llenas. En la hoja 1, cells, la fila de la primera columna, si es diferente entonces fila será igual a fila más 1 y cerramos el do while. Por lo tanto, la variable final será igual a fila menos 1. Con esto ya sabemos las filas que tiene nuestra tabla. Ahora vamos a reescribir cada uno de los cuadros de texto que tiene nuestro formulario y lo vamos a copiar en nuestra tabla. Será igual de la segunda fila hasta el final. Y lo que tiene que ir mirando es cada una de ellas con un condicional. If min txt y de proveedor es igual a hoja 1 punto set fila. El ID del proveedor lo tenemos en la tercera columna. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hoja 1 punto cells fila, porque la acaba de encontrar, segunda columna
y aquí tiene que poner la fecha que tiene el formulario. TXT, fecha de alta, value, con el formato día, mes, año. Y así con cada uno de los campos. Una vez que has sobrescrito todos los campos, lo que haremos es un exit for, puesto que ya no tiene que mirar nada más. Cerraremos el if, cerraremos el for y, como al guardar, lo que haremos es volver a reiniciar el formulario. Vamos a ver si funciona. Vamos a modificar este. Empresa Pepito, dirección Juanito, y le damos a modificar. Bien, no lo ha modificado debido a que cuando estoy modificando está activado el listbox. Por lo tanto, lo que hace es las funciones del listbox, que lo que hace es, cuando iniciamos, es ponértelo todo a cero y volver a cargar la tabla, que en este caso te la vuelvo a dejar como estaba. Vamos a arreglar esto. Cerramos, modificar, y al principio lo que vamos a hacer es desactivar el listbox. Listbox proveedores punto list index igual a -1. Volvemos a probar. Modificamos. Pepito. Juanito. 10. Modificar. Bien. Ahora ya vemos que ha modificado tanto la tabla como el listbox. Ya tenemos otro paso más. Ahora vamos a aprender a eliminar un registro. Bien, salimos, eliminar. El botón eliminar es muy parecido al modificar, por lo tanto vamos a aprovechar gran parte del código. Necesitaremos que nos desactive el listbox, que nos cuente las filas que tiene nuestra tabla y nos localice el ID del proveedor. Control C, Control V, y aquí la diferencia va a ser que tiene que eliminar la fila que ha encontrado que coincide con el ID del proveedor. Hoja 1, punto, range, paréntesis, la columna A,
que es la que tiene el ID, y la vamos a concatenar con la variable fila del bucle, y lo que tiene que hacer es eliminarnos la fila. Enter row punto delete. Cuando la ha encontrado ya no tiene que seguir el bucle, por lo tanto un exit for, cerramos el condicional en if y cerramos el bucle next, y nuevamente tendrá que irse a iniciar el formulario. Cal user for inicial. Bien, vamos a probarlo. Vamos a eliminar este registro, le damos a eliminar y, como podéis observar, elimina el registro y reinicia el formulario. Bien, ya tenemos todos los botones programados. Ahora bien, si os habéis dado cuenta, no tenemos ningún control. Cuando hacemos una entrada, no mira si hay algún campo vacío. Cuando modificamos, no te pregunta si es correcto el campo que quieres modificar, y al eliminar te pasa lo mismo. Por lo tanto, ahora vamos a poner unos controles. Cerramos. Vamos a empezar por el eliminar, que es el último que hemos hecho. Eliminar. Y ahora aquí vamos a ponerle un control. Vamos a localizar el ID del proveedor para que cuando nos pregunte podamos identificar qué es lo que queremos eliminar. ID será igual al listbox proveedor punto list paréntesis listbox proveedor punto lisindex, 0. Esto lo que hace es guardar en el ID el proveedor que hemos seleccionado en el listbox. Por lo tanto, ahora le vamos a hacer una pregunta. If msg box comillas interrogante confirma que quiere eliminar el registro, cerramos paréntesis, le dejamos un espacio, comillas, y aquí vamos a escribir el ID de nuestro proveedor. Ampersand application worksheet function punto vlog. Esto es la función buscar v, pero en código Visual Basic. ¿Qué tiene que buscar? El ID. ¿Dónde lo tiene que buscar? En la hoja 1. Punto. Range. Paréntesis. Y nuestra tabla la tenemos de la A la J. Por lo tanto, A, J. Cerramos paréntesis,
¿Qué columna queremos? La 3, que es donde se encuentra nuestro ID. Y tiene que ser coincidencia exacta. Cerramos, coma. Le ponemos un botón de sí o no, más un símbolo de información. Y a la ventana le ponemos un título, eliminar registro. Bien. ¿Qué tiene que hacer cuando apretamos el botón sí? Lo que hace es lo que estaba haciendo, eliminar el registro y volver al principio. De lo contrario, exit sub y cerramos el condicional en if. Bien, este es el primer control que hemos puesto. Vamos a verlo. Ejecutamos. Vamos a ingresar uno nuevo. Registrar. Y ahora, cuando queremos eliminar, nos pregunta si queremos eliminar el registro 23003, que es el que estamos visualizando. Si le decimos que no, sale. Si le decimos que sí, lo elimina. Bien, ya tenemos el primero. Nos vamos al modificar. ¿Qué tiene que hacer el modificar? Pues muy parecido al eliminar. Por lo tanto, vamos a copiar el código y lo vamos a pegar. Y en este caso nos tiene que buscar el ID correcto. En vez de eliminar es modificar. La misma variable, la misma columna, la misma pregunta, y el título tiene que ser modificar. Y exactamente lo mismo. Else. Si le decimos que no, es un exit sub. En if. Vamos a ver si funciona. Aceptamos. Vamos a hacer un nuevo registro. Lo guardamos. Seleccionamos. Y ahora Pepe, Jacinto 10, modificar. Confirma que quiere modificar el registro número 3. Si le decimos que no, sale. Si le decimos que sí, ya no lo modifica. Bien, y falta un último control que tenemos que ponerlo en la nueva alta. Salimos, nueva alta, y cuando le demos a guardar, tiene que ver que todos los campos estén llenos. Por lo tanto, nos vamos a guardar. Y ahora aquí tenemos que ver que todos los campos están llenos. Por lo tanto, vamos a poner un condicional de que vaya mirando cada uno de los cuadros de texto
y verifique si tiene información o no tiene información. If format txt fecha de alta value, coma, comillas, día, mes, año es igual a nada, entonces msgbox comillas falta información comillas, le ponemos un símbolo de crítico y en la ventana va a tener un título, guardar registro. Bien, esto es con el cuadro de texto de la fecha de alta. Esto tenemos que repetirlo con cada uno de los campos de nuestro formulario. Esto es lo que necesitamos para verificar que todos nuestros campos están llenos. Vamos a ordenarlo un poquito. Que lo veremos mucho más claro. Poniendo este guión bajo, lo que hacemos es dividir nuestro código en diferentes filas sin que se rompa. Y ahora aquí en este caso, para no tener que poner un end if, lo juntamos. Bien, vamos a probarlo. Nuevo registro, si le dices guardar, falta información. En este caso nos falta poner que te haga la pregunta y que salga de la rutina. Vamos a eliminar este registro. Bien. Volvemos al código. Ejecutamos. Nuevo registro. Falta información. Y sale correcto. Introducimos uno nuevo. Y como tiene todos los campos llenos, introduce el proveedor. Bien, esto me está haciendo pensar que cuando modificamos un registro, si dejamos un registro vacío, puede pasar lo mismo. Por lo tanto, vamos a escribir el mismo código también como un control del modificar. Cerramos. Aquí arriba tenemos que escribir el código que tiene el guardar. Control C, modificar y lo introducimos. Vamos a probarlo. Le damos a modificar. Falta un campo, no te deja, por lo tanto lo rellenamos, desea modificar,
Sí, y ya está el proveedor modificado. Bien, por último, ¿qué nos falta? Ahora ya tenemos nueva alta. Podemos ver los proveedores, modificarlos y eliminarlos. Pues bien, ahora ya nos queda el buscador. Vamos a por el código del buscador. Salimos. Buscador. Y aquí vamos a escribir el código. Como podéis observar, el campo txtBuscar es de un evento change. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que escribimos un carácter en el cuadro de texto buscar, hace algo. En este caso, lo que tiene que hacer es buscarnos por la columna que decidamos nosotros, irá buscando los caracteres que coinciden con el cuadro de texto con la columna correspondiente. Bien, empezaremos con un if. If txtBuscar es diferente a nada, por lo tanto hemos escrito algo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que buscar, en este caso lo vamos a hacer por la empresa, que es la columna 4. Bien, volvemos y ahora os muestro otra manera de saber la cantidad de celdas que tiene nuestra tabla. Lo primero que tiene que hacer es limpiar nuestro Lixbox para que pueda ir cargando los datos correspondientes. A clear. Y ahora ítems, que son la cantidad de filas que tiene nuestro listbox, será igual a hoja 1 punto range paréntesis y el nombre de nuestra tabla. Recordemos que nuestra tabla se llama proveedores. Volvemos. Cerramos paréntesis. Punto. Round. Punto. Con. Esto lo que hace es cargar en los ítems la cantidad de registro que tiene la tabla proveedores. Y ahora, desde la fila 2, to ítems. Y ahora vamos a empezar a verificar cada uno de los textos que tiene cada celda de la columna 4. Con LKeys lo que hacemos es que le dé igual si está en mayúsculas o en minúsculas. Hoja 1 punto de la variable del bucle, la columna 4, su valor, y ahora con este código lo que hacemos
es que mire los caracteres. Por lo tanto, ponemos un asterisco delante y otro detrás para que pueda localizar los caracteres en cada una de las celdas de la columna. Mi txt, buscar, valor, paréntesis y concatenado con un asterisco. Aquí me he dejado también el concatenado. Y entonces un with list proveedores tiene que ir mirando todos los ítems. La columna 0, que es la primera columna del listbox, y tiene que mirar que coincida con la hoja 1 punto self, la variable del bucle, con la columna 1 de nuestra tabla. Y esto lo tenemos que repetir con cada uno de los campos que tiene nuestro formulario. Bien, estos son todos los campos de nuestro formulario. Ahora también tenemos que mostrar los títulos. Cerramos el end which y un end if. Cerramos el bucle y de lo contrario reiniciamos el formulario y nos posicionamos txt, buscar, set focus y ahora sí el enif. Bien, vamos a probarlo. Si ponemos P, nos coge lo que tiene la P. Si tiene dos P's, no tiene nada. Si ponemos Pepe, nos muestra Pepe y por lo tanto lo estamos viendo. Bien, ahora solamente nos falta el botón limpiar. Salimos y el botón limpiar es muy sencillito. Lo único que tiene que hacer es un llamar a iniciar el formulario. Volvemos a probarlo. Si ponemos bebé nos muestra este, correcto. Y si le damos a limpiar,
el botón limpiar tiene que vaciar el buscar. Por lo tanto, nos vamos a limpiar, lo inicializa y el min txt buscar será igual a vacío. Volvemos a probarlo y si le damos a limpiar ya reinicia. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. Hasta pronto.